resumir las cosas, yo soy a veces de largometraje, entonces les prometo que voy a tratar de hacerlo rápido y que puedan entenderlo y no atrasarlos. Estamos para que puedan ir a almorzar. Yo pensé que usted tenía almuerzo. Este jueves, ¿qué pasó? Bueno, para que sepa doña Pilar, ustedes tres no se vale que digan nada. Dime. El jueves estuvo muy bueno. Ok. Bueno, este jueves, que es el estudio bíblico, quiero hacer una mención para que sepan algo. Bueno, más que todo, doña Pilar. La importancia de lo que vengo hablando, la importancia de lo que es venir y aprender y conocer de la palabra del Señor. Es importante, es necesario. Y la gente no le da valor al prepararse, al querer estudiar y conocer la palabra de Dios. Este jueves voy a poner el ejemplo, no vale que ustedes respondan porque ustedes saben. Yo les decía, les puse un ejemplo. Ustedes saben qué significa el canto del gallo cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, de cierto te digo que me habrás negado 3 veces antes de que el gallo cante. Entonces yo les hice la pregunta: ¿ustedes saben a qué gallo se refiere? ¿Usted sabe, doña Pilar, a qué gallo se refiere Jesús cuando le dice Jesús a Pedro? ¿A qué gallo? ¿A qué? ¿Al animalito o a otra cosa? ¿Al kikiriki o a qué? A la traición, ¿no? No, pero generalmente la gente dice que es el animalito, el gallito, ¿verdad? El kikiriki. Esto que estoy mencionando no es fundamental, pero es la importancia de aprender y conocer. El gallo al que se refiere Jesús es a una práctica que los romanos hacían para el cambio de guardia. Se le llama el gallicinium o el gallicantum. ¿Y qué era? El toque de las trompetas para cambiar la guardia. Eso era todo. Ese es el canto del gallo, no el animal. Era el sonido de las trompetas para cambiar la guardia romana. Entonces, cuando Jesús le está diciendo a Pedro, eso le está diciendo: cuando las trompetas del cambio de guardia suenen, usted yo me va a haber negado 3 veces. Entonces, ¿qué quiero decir? Es la importancia de poder venir y conocer y de estudiar la palabra. Esto no me lo están diciendo, pero aquí nosotros, en Gosén, somos poquitos, sí, pero aquí nosotros tenemos discipulado, tenemos una escuela de formación y es gratis. Ustedes van a otras iglesias y les bajan la plata. Doña Marlene. Está diciendo que son muy buenas después, porque se conocen muchos términos que realmente usted puso con muchas cosas que uno tenía que decir y ya. Idea. Entonces, usted empezó a como una historia de las cosas. Entonces, parece que eso también fue muy bueno para eso. Tú participativa. Y eso se da aquí. Y yo los motivo a los que son miembros de aquí que se involucren, para que aprendan. Ahora, vamos ahora sí a iniciar. Esta mañana yo les quiero compartir un tema. Josué viene tocando un tema que es de la guerra espiritual, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Josué viene tocando, entonces yo voy a hacerle Continuación. no continuación, porque no sé qué tiene para el siguiente domingo, pero yo les voy a dar por lo menos para que vaya alineado con lo que él viene trayendo. Sí, muchacho, Una continuación, pero no se qué. Vamos por favor a Segunda de Corintios, por favor. Alejandra, por favor, luego pasa a la oficina. Está bien. Vamos a 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 5, por favor. Mientras lo buscan, yo les voy a ir hablando. En esos textos, Pablo, el apóstol Pablo, ¿Capítulo qué? capítulo 10, versículos del 4 al 5, Pablo nos está hablando de armas. Nos está enseñando de unos utensilios, por así decirlo, de la milicia, de la guerra espiritual. Y la guerra espiritual, mis hermanos y mis hermanas, la guerra espiritual no es como a ustedes y a mí nos las han enseñado durante años. ¿Como cuál? Atamos al espíritu de homosexualismo, atamos el narcotráfico, atamos la prostitución. No, eso ya nosotros lo hemos, o este tipo de prácticas,
se los voy a decir, perdón, incluso para los que están viendo por Facebook, qué pena, pero para muchos de ustedes es una decepción porque eso no es bíblico. Eso de estar atando y ese montón, nudo ciego, nudo esto y nada, eso, ya eso nosotros lo hemos enseñado en algunas ocasiones. Lo hemos estado aprendiendo estos. Lo hemos enseñado y lo hemos estado viendo en ocasiones. Dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 5, nos dice, pongan atención, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento. Todo pensamiento a la obediencia de ¿quién? De Cristo. Ahora, aquí esto nos está hablando de argumentos. Pongan atención, nos está hablando de argumentos, nos está hablando de ideas, nos está hablando de pensamientos. Los utensilios de nuestra guerra espiritual dice que no son ¿qué? Carnales, correcto, no son carnales. Carnales aquí significa, pongan atención, ideas humanas. Y esta palabra, todo lo que el Señor nos muestra con las armas de nuestra milicia, no son humanas, o sea, no son carnales, sino que son ¿qué? Poderosas en Dios. ¿Por qué son poderosas en Dios? ¿Por qué son poderosas en Dios estas armas? Porque son de él. ¿Por qué? Son de Dios. Porque, correcto, porque son los pensamientos de Dios para la destrucción y para derribar fortalezas. Y recordemos que fortalezas son argumentos. En el original griego significan argumentos. Ojo lo que dice, otra vez, derribando argumentos, ideas, filosofías y toda altivez, todo pensamiento que se levanta en contra del pensamiento de Dios, llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, llevándolo sometido a la obediencia a Cristo. Ahora, fíjense en eso. Todos los problemas de los seres humanos, los suyos y los míos, tienen que ver, absolutamente todos, tienen que ver con la conducta. Los problemas que tenemos tienen que ver por la conducta. La conducta del ser humano se rige por pensamientos, ¿o me equivoco? Se rige por pensamientos. Por ejemplo, ¿por qué los matrimonios están en crisis? Casi siempre. ¿Por qué están en crisis? Porque no hay comunicación. Porque no hay comunicación, correcto. Entran en crisis, buenos días. Entran en crisis. ¿Por qué? Porque encontramos en el matrimonio que existen tres pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Está el pensamiento del esposo. Yo pienso de esta forma. Está el pensamiento de la esposa. Ella piensa de una forma. Pero también está el pensamiento más importante, el pensamiento de Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Y qué es lo que pasa cuando entramos en eso? Entramos en batalla. Uno piensa aquello, la mujer piensa lo otro, pero Dios piensa otra cosa. Entonces, no se ponen de acuerdo, no hay un acuerdo, no llegamos a concordar. Y por eso es que vienen las crisis en el matrimonio. Y no solo en el matrimonio, sino a lo largo de la vida, de lo cotidiano, ¿verdad? Con las personas. Pero como dije, todos los problemas que un ser humano llega a tener es por conducta. ¿Por qué? Ay, Luker, es que usted me hizo esto. No, Rose, es que usted me hizo a mí esto. Entonces empezamos a tirarnos la pelota. ¿O no? ¿O solo nosotros? Ah, bueno, ¿verdad? ¿Para qué? La Biblia dice, ojo lo que dice la Biblia, que tal pensamos, así obramos nosotros. Si lo estoy diciendo en palabra de Luker 2024. Pero eso es Proverbios 23:7, por aquello. Y fíjense en esto, las culturas se van formando a través de los años, pero las personas que viven en las diferentes sociedades se van rigiendo por las conductas, por los pensamientos. ¿De acuerdo? ¿Van comprendiendo? ¿Y cómo es que se van haciendo los rasgos distintivos de cada conducta y de cada sociedad y de cada cultura? Justamente por los pensamientos. Por ejemplo, la cultura tica. ¿Cómo es nuestra cultura? Nosotros somos una cultura que tiende al machismo, ¿cierto? Permisivo. Sí.
O sea, nuestra cultura tica tiende al machismo y por otro lado tienden a que nos creamos gringos también. ¿O no? ¿Verdad? ¿Y de dónde vienen ese tipo de pensamientos? Pues de la mente. Correcto. Vienen de la mente. Por ejemplo, ¿de dónde viene un pensamiento que viene un hombre y dice, usted cállese porque usted es mujer y yo valgo más? ¿De dónde vienen estos pensamientos? ¿De dónde? ¿De dónde nacen? Vamos a ir viendo eso. Mis hermanos, la verdadera guerra espiritual, ¿en dónde se encuentra? En nosotros mismos. En la mente. ¿Se acuerdan que les dije que a nosotros nos han enseñado que la guerra espiritual es una cosa y que brincan y que hacen un montón de cosas? La verdadera guerra espiritual se batalla aquí. Vamos a irlo viendo. Entonces, ¿dónde está nuestra guerra espiritual? En la mente. En nuestra mente. Es una lucha de dos cosas espirituales, pero tienen que ver con la mente. Tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con la forma de pensar de las personas. Entonces, la guerra espiritual consiste en ideas. Porque Dios dice una cosa, ustedes y yo decimos otra. Entonces estamos en guerra. Satanás dice una cosa, Dios dice otra. Y escúchenme bien, esto si quieren lo apuntan, se los voy a repetir 2 veces. Pongan atención. Cualquier doctrina, cualquier enseñanza, cualquiera de estas cosas que minimice, que socave o que contradiga o que quebrante el Evangelio de Jesucristo, debe de ser enfrentado agresivamente. ¿Aló? ¿Estamos todos? Yes. Sí. Repito, cualquier doctrina, cualquier enseñanza que minimice, que socave, que contradiga o que quebrante el Evangelio de Jesucristo, debe de ser enfrentado agresivamente. No amablemente, agresivamente. Y esos textos que leímos ahorita de Corintios nos muestran claramente que la intención de Dios y el deseo de Dios es destruir ese tipo de argumentos. Yo pensé que lo tenía en la pantalla, pero no importa, ¿no? Ya, ahí está. Ok. Es destruir esos argumentos que se levantan precisamente en contra de Dios. Entonces, este es un evangelio, en este caso, esos textos que estábamos viendo, son agresivos para derribar las fortalezas en las mentes de las personas. Y escuchen muy bien esto. Todo lo que usted lea, todo lo que usted vea en la televisión, sea cristiana o no sea cristiana, todo lo que ustedes vean en el cine, todo lo que ustedes escuchen en la radio, sea cristiana o no, lo que escuchen aquí en este púlpito, sea del pastor Josué, sea de mi parte o sea de cualquier otra persona, que predique quien predique, pongan el nombre, el apellido y lo que usted quiera. Pablo dice lo siguiente, hoy pongan atención, cualquiera que sea, absolutamente, ya les digo lo de Pablo, cualquiera que sea, tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. ¿Tienen su Biblia ahí? Sí. Todo lo que les acabo de mencionar tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Tiene que pasar por el colador. Ahora, si nosotros somos observadores, la televisión, ¿qué hace la televisión a diario? No nos bombardea con ideas y pensamientos. Alguien me va a decir imágenes y videos, sí, pero son ideas y pensamientos a final de cuentas, que son contrarios a Dios. Y todo esto tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si esto no compagina con lo que piensa Dios, hay que declararles la guerra. ¿O no? Hay que declararle la guerra a esos pensamientos, hay que derribarlos, hay que socavarlos, incluso hasta los fundamentos, y hay que tirarlos al piso. Dice vamos a 2 de Corintios 11:3. Bueno, aquí está en la pantalla, no lo tienen que buscar, yo se los voy a leer. Vean lo que dice Pablo. Dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
los pensamientos de ustedes sean desviados por un compromiso. ¿Esta versión es? Por razón. Ajá. Ponga la versión Reina Valera, por favor. Estoy más acostumbrado a la Reina Valera. Es el mismo que tengo yo. La pestañita. Ahí está, gracias. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, Pablo nos muestra la palabra que Pablo tenía un temor. Vamos a ver, este verbo, mis hermanos, este verbo, engañar, este verbo engañar en el griego original significa, pongan atención, hacer vagar en la mente, pongan atención, hacer vagar en la mente en dos pensamientos. ¿Cómo fue que Satanás hizo vagar a Eva? ¿Cómo fue? ¿En dónde? En su mente. Dice, con que Dios os ha dicho que si ustedes comen de todos esos árboles, se van a morir. Y Eva dice, no fue eso lo que dijo. Y le empieza a decir todo lo que Dios dijo. Y le añade esas cosas. Y Satanás le dice, relax, no pasa nada. No se muere. Coma todo lo que usted quiera, no se va a morir. No como. Mentira. Y dice Satanás, mentira, Dios te está mintiendo. Pero Dios dijo que sí nos íbamos a morir. Y Satanás le dice, no es cierto. Entonces, ¿cómo fue esa lucha espiritual? ¿En dónde? En la mente. Era en la mente, eran dos ideas. La idea, lo que Dios les dijo y lo que Satanás estaba diciendo. ¿Estamos? ¿Y qué empezó a hacer Eva? Empezó a vagar en su mente. Y esto significa engañar. Con astucia dice que hizo vagar a Eva en su mente en dos pensamientos. Dice, así sean vuestros sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mis hermanos, ¿qué es extraviar? ¿A ustedes no les ha pasado? Perderse, nosotros no les ha pasado, vamos a alguna parte y de repente a mí me ha pasado muchas veces, digo, ¿dónde estoy? Tengo que pedirle la dirección a alguien porque estoy extraviado. Eso es extraviar. ¿Qué no le ha pasado cuando va? Mira, ¿por qué camino me metí? Si seguro era en el otro. ¿No les ha pasado? Sí. ¿O solo a mí? No, tengo música. Mis hermanos, Eva permitió que Satanás plantara un pensamiento que la hizo caer, diciéndole, no te mueres. ¿O no lo dice la escritura en Génesis? Pero Dios le dijo, dice, no te mueres, pero Dios le dijo que sí. Y Satanás le dice, pero eso no es cierto, Dios está mintiendo. Mis hermanos, es que Satanás es bien mentiroso. Eva permitió que Satanás influyera en su mente con un pensamiento, un solo pensamiento, una sola idea, un solo argumento, la hizo caer. Satanás, mis hermanos, dirige sus dardos a nuestra mente todos los días. Todos los días nosotros libramos una batalla espiritual en nuestra mente. Y repito, la verdadera guerra espiritual es de pensamiento. Es de pensamiento, es de ideas, son argumentos. Esa es la verdadera batalla espiritual. Por ejemplo, ¿cómo fue la batalla espiritual con Jesús? Quiero aclarar aquí algo interesante. Cuando dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, la gente se imagina que Jesús literalmente estaba así en el pináculo del templo viendo hacia abajo. Cuando Satanás viene a tentar a Jesús, lo tienta en la mente. Jesús estaba en el desierto. Entonces alguna gente, la Biblia se contradice porque dice que estaba en el desierto pero luego está en el templo. No, es en la mente. No es que literalmente él estaba en el templo, él estaba en el desierto, fue tentado en el desierto. Entonces fue en su mente que fue atacado. Imagínense, quiso atacar a Jesús así, no nos va a atacar a nosotros. Entonces Satanás dirige los dardos de fuego en la mente, le dice, di que estas piedras se conviertan en pan.
tírate al vacío que al cabo de escrito está, y etcétera, etcétera. Y Jesús, ¿cómo le respondió Jesús a Satanás? Con la palabra. Cuando el cristiano, mis hermanos, cuando ustedes o yo o el cristiano es derrotado por Satanás con argumentos, con pensamientos que lo desvían de la sincera fidelidad a Cristo, lo más seguro es que este cristiano descuidó su armadura. Simple y sencillo. Descuidó su armadura que lo protege de los ataques del enemigo. 2 Corintios 2:11, no lo busquen, aquí está en la pantalla, yo se los voy a leer. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Escuchen muy bien, me detengo un momento, mis hermanos. Para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros. Dice: pues no ignoramos sus maquinaciones. Digan todos conmigo, por favor. Pongan aquí, vean. Digan todos conmigo, maquinaciones. Maquinaciones. ¿Cómo? Maquinaciones. Maquinaciones. Observen en la pantalla lo que significa maquinaciones. Esperemos a Rose. Tiene que salir del versículo. Allá. Maquinaciones. ¿Aquí lo ven? ¿Lo pueden ver bien? Sí. Maquinaciones viene del griego noema. Noema. Esta palabra significa o denota pensamiento, aquello que es meditado, o sea, pensamientos, planes. Significa ejercitar la mente para trazar un plan para destruir, como en el caso de Satanás. Esta palabra significa maquinaciones. Ahora, pongan atención. Sigo leyendo. Entonces se leería de esta manera el texto que vimos. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus pensamientos, sus ideas y sus planes. Así lo leeríamos. Entonces, como habla de ejercitar la mente, nosotros estamos ante espíritus inteligentes. Pongan atención. Estamos ante seres espirituales que razonan, que piensan, que trazan planes por medio de argumentos y de ideas para destruir a las personas. Pregunto, no tienen que decirme yo ni nada de eso, pero yo les pregunto, ¿cuántas personas han escuchado ustedes que digan: es que oigo una voz que me dice tírese del puente? Escucho una voz que me dice mátalo. Escucho algo, alguien que me dice córtese las venas. ¿Han escuchado a personas decir eso? Yo he escuchado a personas. ¿Cierto? Ok. Venga, la otra dice que no. Y no es mi hija. ¿Sí? Les pregunto, no me vengan a decir que esto viene del Espíritu Santo. ¿No? Ahora, ¿de quién viene esa idea, ese pensamiento? Del enemigo. ¿Por qué? Porque te quiere destruir. Y no solamente te quiere destruir a ti y a mí, quiere que usted también destruya a los otros. Entonces, mis hermanos, la verdadera guerra espiritual está en nuestra mente, con las ideas que se contraponen. Ideas que se contraponen. Y para eso Dios nos dio una armadura para protegernos. Dios no nos dejó indefensos, no nos dejó solitos, así desnudos. No nos dejó desprotegidos. Nos dejó la armadura espiritual que el apóstol Pablo toma como analogía. Me imagino que no han leído de la armadura de Dios, ¿verdad? Ok, Pablo la toma esta analogía de un soldado romano, de un soldado que se vestía con toda esta armadura de defensa y que tenía una espada como arma de ataque. Ahora, todos, yo no sé, vamos a ver, todos conocían un soldado romano. Por ejemplo, cuando Pablo usa esta analogía con la iglesia en Éfeso, todos los cristianos en Éfeso, cuando él les dice esta analogía, todos entendieron perfectamente a lo que él se estaba refiriendo. Ellos lo entendían. Ahora, por favor, abran sus Biblias en Efesios 6:10. Manténganlo ahí, yo voy a seguirles hablando. Busquen Efesios 6:10 y vamos a hablar de la armadura de Dios. Mientras ustedes lo buscan, quiero contarles una anécdota de un pastor con un joven. Este joven se le acerca al pastor y le dice: ay, pastor,
Vieras que yo batallo todos los días con malos pensamientos y con ideas que me tienen como frustrado. Entonces el pastor le dice, ¿qué es lo que está pasando? Pero échese en el rollo. Mientras el joven está hablando con el pastor, se acerca la mamá del joven, se le acerca y le dice, no se haga, si se la pasa viendo pornografía todos los días. Y le dice el pastor, ven hijo, ahí está, porque usted tiene malos pensamientos. Esa es una historia real. Pero quiero decir, es que me causa gracia porque parece absurda, pero es real. Dice, se le acerca y le dice al pastor y le dice, ah, pastor, es que para usted es fácil. Usted lo dice porque usted está casado. O sea, este muchacho creía, se justificaba en ver pornografía porque él creía que como él era soltero, él tenía como licencia para poder verlo, porque el pastor era casado. ¿La qué justificación más barata? Entonces, el pastor le dice, es decir, ¿usted cree que porque usted está soltero tiene esa licencia para poder ver todo ese montón de cosas? Le dice, pues ya hay. O sea, ¿de dónde sacan esos pensamientos? ¿De dónde sacan esos pensamientos? Le dice, de verdad, ¿no? El joven le dice, usted está casado, yo tengo que ver. Eso le dijo el muchacho. Vean cómo se justifican. Entonces el pastor, lo que el pastor le responde, le dice, lo siento muchacho, pero usted lo que tiene son unos demonios en su mente, pero bravos. Y tiene problemas de conducta, porque está dirigiendo, toda su conducta lo está dirigiendo a eso. Y ojo, le termina diciendo el pastor que el joven le dice al pastor, yo voy donde el psicólogo, y el psicólogo dice que es que lo que yo tengo es ansiedad. Eso dicen los psicólogos casi siempre, y recomiendan divorciarse casi siempre. Entonces le dice el pastor, le pregunta y le dice, ¿esos pensamientos tuyos están de acuerdo con los pensamientos de Dios? Y le dice el muchacho, pues la verdad no sé. Y otra vez se acerca a la monja y le dice, no se haga, sí sabe. Simple y sencillamente que él usa eso como pretexto para poder pecar libremente. Ahora, la gente quiere paz y vivir tranquilos. ¿Ustedes creen que pueden obtener o podemos vivir en paz haciendo eso como lo que hacía ese muchacho? ¿Verdad que no? Yo creo que no. Vamos a ver cómo Dios nos da esa armadura para protegernos. Efesios 6:10, ¿lo tienen? Versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sus Biblias dicen en el poder de su fuerza, ¿verdad? Digan todos conmigo, por favor, fortaleceos en el Señor. Eso, qué bonito. Fortaleceos en el Señor. Esta palabra viene del griego, por favor, Rose. Esta palabra, pongan en la pantalla, ustedes lo van a tener. Vamos a ver, esperemos a Rose. Es Rose la que nos está deteniendo. No tiene que cerrar el power. No lo tiene que cerrar. Ahí está. ¿Lo ven? Fortaleceos. ¿Ven la palabra? Ok, esa palabra en Dunamao significa, pongan atención, háganse fuertes en el Señor. Pregunto, ¿cómo es hacerse fuertes en el Señor? ¿Saben? Ok, déjenme, ya que ya no respondió por todos, déjenme explicarles. Dice, pongan atención, fortaleceos hermanos míos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Verdad que dice fuerza en la Biblia? Pero en el texto original, la palabra habla en plural, dice fuerzas, no fuerza. Y pongan atención. Déjenme darles esta ilustración. Cuando ustedes o yo o cualquier persona se montan en un jet, en un avión de estos jets, estos aviones o estos jets viajan, ojo al dato, viajan a una velocidad de 860 kilómetros por hora. Es decir, 14 kilómetros por minuto.
Eso es lo que viaja un tipo de estos aviones. Entonces, cuando usted está montado en ese jet va a 860 kilómetros por hora. Eso es mucha fuerza y mucha velocidad. Ahora, pero les pregunto, ¿es la fuerza de ustedes la que hace que ese avión se vaya impulsado a esa velocidad? Pues no. ¿No? Ok, no es la fuerza de nosotros, es la fuerza de las turbinas del jet que tiene el avión. Pues ustedes y yo nos montamos ahí, vamos a 860 kilómetros por hora, nada más. Ahora, otro ejemplo, ustedes se suben a un vehículo, a cualquier carro. Supongamos, vamos para Puerto Viejo, como hacemos Rose y yo, ya que la carretera está nueva y todo eso. Ahora se puede viajar como a 100 o 120 kilómetros por hora. Nosotros nos montamos en el carro, ustedes también. Vamos a 120 kilómetros por hora. Pregunto, ¿son ustedes los que impulsan el carro o lo mueven o es el carro? El motor. Ahora me van a decir ustedes, no, somos nosotros que ponemos el acelerador. No, sí, nosotros aceleramos, pero el carro es el que te lleva. El carro es el que tiene la fuerza y la velocidad para llevarnos. No somos nosotros. Ahora, pongan atención con esto. Repito, el motor el motor produce la fuerza y la velocidad que finalmente, ¿qué hace? Mover el vehículo o el carro en el que vamos. Ahora, ustedes y yo, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, no es con nuestra fuerza que movemos, por ejemplo, el avión o el carro. No es con nuestra fuerza. Es el carro quien nos lleva. Pero dice la palabra de Dios que nosotros estamos en Cristo. Usted no puede, mis hermanos, enfrentar las luchas y los argumentos con sus propias fuerzas. ¿Por qué les digo esto? Vamos a hacer esto. Usted lo que tiene que hacer es, cuando dice que nosotros lo hagamos con las fuerzas del Señor, se los ilustro de esta forma. Móntense ustedes en el avión del Señor o en el carro del Señor para que Él los lleve en sus fuerzas. Por eso les dije que es en sus fuerzas, no en las nuestras. Entonces les acabo de decir que nosotros, ese tipo de argumentos y de pensamientos no los podemos enfrentar nosotros con nuestras ideas, porque son cosas fuertes espiritualmente hablando, no en nuestras fuerzas. Por más inteligente que usted sea, mis hermanas, por más sabias que ustedes sean, por más brillantes y las ideas que ustedes tengan, las ideas de ustedes y las mías no pueden, pongan atención, no pueden en contra de la brillantez o de la inteligencia de Satanás. Él es más inteligente que ustedes y que yo. Él es un ser poderoso, no es el más poderoso, pero sí es poderoso. Y es más poderoso que cualquiera de nosotros. Es más brillante en sus pensamientos que cualquier ser humano. Nada más que la brillantez y la inteligencia de él están dirigidas ¿hacia dónde? Al mal. Hacia la maldad. Entonces nosotros no podemos enfrentar nuestra lucha, nuestra guerra en nuestras propias fuerzas. Por eso Pablo dice, fortalezcanse en las fuerzas del Señor, es decir, súbanse al avión, súbanse al carro del Señor. No es con espada, no es con ejército, sino con la fuerza y el Espíritu Santo del Señor. Mientras ustedes y yo no entendamos, pongan atención, mientras ustedes y yo no entendamos por nosotros mismos que no podemos enfrentar con nuestras propias ideas y argumentos los argumentos de Satanás, no vamos a poder avanzar. Por eso dice Pablo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Lo tienen ahí, no pierdan Efesios, porfa. Vestidos, dice, ¿verdad? Sí, vestidos. Ah, ok. Vístanse, ya están grandes. ¿A quién le toca vestirse? Ah, ok. Cuando ustedes estaban pequeñitos y yo, ¿quiénes los vestían ustedes? Mi mamá. Y ahora que están grandes, ¿quién los viste? Nosotros mismos. Ah, ok. Y escuchen muy bien, la armadura o las herramientas, los utensilios que Dios nos ha dado para que nosotros, pongan atención, cada uno individualmente tiene que ponerse su armadura.
yo no me puedo poner, o yo no debo ponerme la armadura de Dios para protegerlos a ustedes. Yo me pongo mi armadura para protegerme a mí mismo. Usted tiene que vestirse con usted, con su propia armadura. Cuando dice la palabra, vístanse, ¿lo tiene aquí? Sí. Dice, vístanse de toda la armadura. Aquí armadura viene del griego, por favor. No pongan los textos aquí, dejen el PowerPoint pues y nada más la presentación. Voy. Ed Rose. Ay, ya. De todos así están, todos así, los ojos puestos en Rose. Ya está igual. Ok. La palabra Armadura. Armadura. Ya. armadura. ¿Qué palabra dice ahí? Panoplia. Correcto. Esta palabra en el griego original significa literalmente armadura completa. No dice solo el pantalón. Es armadura completa. Por ejemplo, cuando ustedes van al banco, un ejemplo, o a cualquier cuestión de gobierno, usted se acerca a la ventanilla y le dicen a usted, excelente, todos los documentos están bien. ¿Me permite su cédula? ¿Qué pasa si usted no lleva su cédula? Y no la tiene. ¿Qué le dicen a uno? Sonia, ¿qué le dicen a uno? No te podemos atender, ¿verdad? No te podemos atender. Ahora, imagínense que ustedes están en una trinchera, en guerra, viene el enemigo de frente a ustedes, viene con una espada, y ustedes hacen ahí, vienen, y hacen así la espada. El enemigo se para delante de ustedes y usted le dice, o sea, me das un toquecito, es que la dejé en la casa, ¿me da chance para ir? Me lo mata. ¿Ustedes creen que el enemigo va a decirles a ustedes, ok, aquí los espero? No, el enemigo no va a hacer eso. El enemigo no va a hacer eso. Es más, pongan ojo, vean qué interesante. El enemigo va a agarrar cualquier momento para poder hacernos puré, cualquiera. Ahora, al enemigo no le importa si usted está en desventaja. Él se lanza con todo para cortar la cabeza. Con todo se lanza. Es decir, nosotros no podemos dejar ninguna parte de la armadura sin ponerla. Por eso dice, vestidos de toda la armadura. Ahí sus Biblias, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes y sólidos. ¿Contra qué? Contra las acechanzas. Contra las acechanzas. Digan todos, acechanzas. ¿Todos otra vez? ¿Qué son las acechanzas del diablo? En la pantalla, por favor. Y las mentiras, los planes, Vean lo que significa acechanzas. ¿Ven esa palabra? Maxodeia. Esa palabra en el griego, ¿saben qué significa esta palabra acechanzas? Ojo, significa trucos, artimañas y también engaños. Entonces lo leeríamos de esta forma: de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra los trucos de Satanás, contra las insinuaciones que van directas a tu mente. Ahora, dígame si eso no es cierto. ¿Cuántos de aquí no han tenido un pensamiento que de pronto llega y dice, estamos en paz, tranquilos, y de repente vienen y te dicen, Luque, es que en las iglesias todos son unos hipócritas. Véanlos, todos son unos falsos. ¿De dónde sale ese pensamiento? Correcto. Otro típico. Usted está tranquilo y relajado y de repente vienen y te dicen, ¿en serio usted cree que Dios te ha perdonado? Pero usted le responde, ¿y eso? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Sí? Yo no sé quién me habló, pero yo sí soy perdonado. No es cierto. ¿De verdad piensas que Dios se fija en usted? Pero usted le contesta, sí, no se fija en mí. Pues el diablo le contesta y dice, pues no. Así de sencillo. Otra típica. ¿Viste? El pastor pasó y no te saludó.
qué bárbaro, ni te saludó. Y ya usted cae en el juego del diablo. Si es cierto, ese pastor es un hipócrita, un arrogante. Me voy, todos los cristianos son unos hipócritas y dejo todo tirado. Que todos se vayan al infierno, ¿o no? Así actuamos. Así actuamos. Nos vamos Mis en hermanos, todas. son ideas, son pensamientos, son las acechanzas. Hay alguien que está en lo oculto, en lo oscuro. Oigan, todos los fraudulentos, todos los que hacen fraude, hacen eso. Vamos a poner un ejemplo. Usted sale del banco, este ejemplo se lo dije a Mira Rose. Usted sale del banco, saca 50,000 colones y se topa en la calle un hombre, de repente aparece el tipo y dice: mira, me encontré $20,000 tirados en el suelo. Y usted, mira, sí, te los cambio, deme 50,000 y te doy $20,000. Oiga, por sentido, o sea, lógica elemental, ¿quién cambia 50,000 colones por $20,000? Nadie. Exacto, nadie. Entonces, aquí oiga, lógica elemental, nadie hace eso. ¿Quién cambia $20,000 por 50,000 colones? Pero ¿saben por qué? ¿Por qué hace eso la persona? Porque la codicia que nosotros llevamos nos arrastra. Y por eso es que a estos hombres les funcionan ese tipo de fraudes. Estos tipos. O sea, ¿cómo viene el pensamiento? ¿Cómo viene esa lucha espiritual? Por medio de una tentación a la codicia que te dice: esto es el negocio de mi vida, aquí está. Mis hermanos, eso es un truco. Son acechanzas. Y bueno, supongamos que ustedes fueron, se toparon, hicieron el cambio y ustedes estaban tan contentos con los $20,000. Llegan ya, usted llega y dice: ahora sí la pegué, este hombre fue un tonto, le di 50,000 y yo con $20,000. Usted llega a su casa y usted dice: Señor, me has mirado a los ojos, me bendices, estoy contento, $20,000. Saca usted los billetes y el billete que viene encima es uno de $20. Pero usted comienza a revisar los demás y son de petrodólares. Son de banco. Son de papel. Correcto. Entonces usted, al ver que a usted lo timaron, ¿qué pasa? Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué a mí? Ahora el culpable es Dios. ¿Qué tal con eso? Mis hermanos, Dios nos ha dado entendimiento. ¿En dónde es nuestra lucha? En nuestra mente. Gracias, Diana. ¿Qué más sigue? Versículo 11 y 12. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El texto original se lee de esta manera: porque no tenemos lucha solamente contra carne y sangre. Sangre y carne son personas, ya eso lo sabemos. En este caso lo leeríamos de esta forma, en el original: porque no tenemos lucha solamente contra personas malas. Pregunto, ¿ustedes conocen personas malas? Sí. Les pregunto, no me levanten la mano, ¿ustedes en algún momento han sido personas malas? Sí. Sí. La verdad es que sí. Sí. Porque a veces solamente queremos ser la víctima, pero a veces nosotros somos los victimarios. ¿Estamos? Excelente, más bien. Excelente. Ahora, ¿ustedes se acuerdan, por ejemplo, a este hombre que metieron a la cárcel por la desaparición de la bebita de Cambridge? ¿Se acuerdan? Está reciente. Les pregunto, ¿ese es un hombre malo? Sí. Por supuesto que sí, es un hombre malo. Eso es un hombre malo. Ahora, tengo un dato, no es de aquí de Costa Rica. Una mujer llamada Denise Darlis Mijares, esta mujer fue señalada de abusar sexualmente, de asesinar a golpes a una bebé de 7 meses. ¿Eso es una mala mujer o no? Sí. Por supuesto que es una mala mujer. ¿Un violador es un hombre malo? Sí. Por supuesto. ¿Un ladrón es un hombre malo? Sí. ¿Un adúltero es un hombre malo? Yeah. O sea, de maldad, de maldad, de maldad, de maldad. Solo maldades. Ahora, entonces, cuando Pablo dice que no solamente tenemos lucha contra personas malas, Pablo añade y dice, sino contra principados. Digan conmigo: principados. Principados en la pantalla, del griego, arge. No ponga el texto, ponga solo la presentación. Porque ustedes tienen ahí su Biblia, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Sí. Ok. Ya casi.
esto. Ya viene ahí, Es arjé. que no me sale. Arqueo. Arjé. Principados, ¿lo ven? Del griego arjé. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Pongan atención, esta palabra significa jefes. Estos espíritus mentirosos son espíritus demoníacos, pero principados, aquí en el texto griego significa, arjé significa, pongan atención, jefes que dominan las mentes de las personas. Por eso dice el texto griego eso, que son jefes. Ahora, ¿cómo es nuestra lucha otra vez? El lamento. Ah, correcto. Pero no solamente contra personas malas que son influidas por demonios, sino directamente contra jefes que tratan de dominar nuestras mentes. Ahora, ¿y cómo dominar la mente o nuestra mente? A través de pensamientos, a través de ideas y de argumentos. Y sigue diciendo el texto, no lo pongan. Contra potestades, ahí en sus Biblias. Digan conmigo potestades. Potestades. Viene del griego, pásale. Viene del griego, no. Exousia. ¿Ven la palabra ahí? Sí. Potestades, exousia. Esta palabra significa espíritus que controlan y que tienen influencia en las mentes y en la conducta de las personas. Estos espíritus que dominan, que controlan los pensamientos de las personas. Oigan, estos espíritus llegan a tal grado que hacen que una persona se quite la vida. Hacen que una persona se quite la vida, que se tire de un puente, que se pegue un balazo, lo que ustedes se imaginen. ¿Cuántas veces yo los he escuchado, yo los he visto? Ustedes han escuchado en las noticias, un joven mató a su abuelo, ¿han visto? Y que le preguntan a ese joven, ¿por qué usted lo hizo? No sé, escuché una voz que me dijo mátalo y lo hice. ¿Han visto noticias así? No. Ustedes no creo que la hayan visto, pero hay una película que se llama El Diablo me obligó. No sé si algo. Que está basada en hechos. Supuestamente está basada en hechos La reales. de Warren. Sí, Sí, sí la vi. ok. Esa película dice: el diablo me obligó a hacerlo. Es decir, sí, el diablo no te obliga, el diablo te seduce. Ajá. O sea, la excusa de venir y decir, bueno, voy a llamarle al diablo porque él lo obligó. No, es el ser humano, pero vamos a ver, es este tipo de espíritus que venimos hablando. Entonces, ¿de dónde vienen este tipo de pensamientos? Vienen de potestades, mis hermanos, de potestades que controlan y que tienen influencia en las mentes de las personas, que forman una sociedad a las personas. ¿Qué más dice? Principados, ya vimos principados, vimos potestades. Ahora, contra gobernadores, ahí en sus Biblias, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Digan todos, gobernadores. Gobernadores. Ok, esta palabra, gobernadores, del griego, cosmocrator. Suena como Terminator, ¿verdad? Pero fíjense bien, este gobernador no es el de aquí, el de la municipalidad de Goicoechea, ¿verdad? No es tampoco allá de los Estados Unidos y tampoco tiene que ver con el presidente de Costa Rica. Aquí gobernadores dice que son de las tinieblas de este siglo, cosmocrator. ¿Saben lo que significa esta palabra? Dominadores, potencias espirituales, dice el diccionario griego, que dominan las mentes, las voluntades y las conductas de las personas. Ahora, dejen ahí su Biblia, Efesios 6, no lo pierdan. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, no lo pongan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, y vamos a seguir en eso. ¿Lo tienen? Primera de Juan. Primera de Juan 5, 19. ¿Me dicen? ¿Lo tienen? Amén. ¿Listos? Sí. Ok, dice, sabemos, me detengo un momento, saber es conocimiento, conocimiento son ideas, o sea, conocimiento son pensamientos y argumentos, y en este caso son los pensamientos de Dios. Acuérdense que Dios mismo dice que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. Y escuchen, sigue diciendo, y sabemos que somos de Dios, es decir, tenemos conocimiento por medio de ¿qué?
de los pensamientos de Dios. Ese es el conocimiento, ese es el saber. Y sabemos que somos de Dios. O sea, tenemos conocimiento. Somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Y escuchen el versículo 19. Y el mundo entero está bajo ¿quién? Está dominada por el diablo, dice. Entonces el mundo entero está bajo lo bueno. No. ¿No? ¿Qué dice? Maligno. Bajo el maligno. ¿Qué significa de que el mundo entero esté bajo el maligno? Significa que está bajo el dominio, bajo la influencia del maligno y sus huestes espirituales, de sus potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Y cómo es que dominan el mundo? Simple y sencillo. Y nadie me lo puede negar aquí, nadie puede, se los voy a decir, simplemente vean las noticias. Antier vi una noticia, ojo, antier vi una noticia donde 3 muchachos entre 20 a 25 años, pescadores, no sé si fue en Ecuador, no recuerdo dónde fue, salieron a pescar, los interceptaron unos hombres, venían en lancha, se meten en la lancha y los obligan, están grabando los malos, los están grabando y los obligan a tirarse al mar abierto. Cuando ya están en el mar, agarran las ametralladoras y les disparan en el mar. Los mataron. Vean las noticias. O sea, ¿me van a decir ustedes que el mundo no está gobernado por el maligno? Por supuesto, veamos las noticias. Vean las noticias, vayan a ver cualquier canal, en Facebook, en Internet, en Canal 6, en todos los canales. Guerras, pleitos, ¿o no? Es como en el caso que la muchacha que mataron, ¿verdad? Que estaba ¿También? en la refri. También. O sea, mis hermanos, todo es una guerra. ¿Y guerras por qué? ¿Por qué queman carros? ¿Por qué la gente hace bloqueos y carros? Por pensamientos, por ideas, porque pensamos diferente, porque es que usted me está discriminando, es que usted me dijo, que yo estaba bailando, usted me dijo que yo era negrito, usted me dijo, por ese tipo de cosas. Porque unos piensan que los discriminan, son ideas, son pensamientos, mis hermanos. Por eso hay guerras, porque no pueden ponerse de acuerdo las personas, porque son pensamientos que se contraponen. Y así está el mundo, mis hermanos, y nadie, aquí ninguno me puede negar que el mundo entero no está bajo la influencia del maligno. Ahora, por otro lado, Jesús dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Qué significa eso? Que aunque estemos en este mundo, ya nosotros no estamos influenciados por la mente satánica. Ahora, nosotros ya hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz de Jesús, del Evangelio, ¿verdad? Dice la palabra en segunda, no lo busquen, dice la palabra de salud. Dice la palabra en 2 Corintios 4:4. Aquí Pablo, hablando, dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Dios. Pero a ustedes y a mí ya nos prendieron la luz, ¿verdad? Nos hicieron así, ¡pac! Nos prendieron la luz. Por eso Juan dice, sabemos que somos de Dios y también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Y el mismo Juan dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué motivo? Porque las conductas, mis hermanos, se rigen a las sociedades, a las personas, a los países, y están influenciados, y todos estos están influenciados. Y al alejarse de Dios, caen en la influencia y el engaño y las artimañas y las acechanzas de Satanás. Ahora, déjenme ponerles un ejemplo. Díganme si no es verdad, por ejemplo, que todos los del ambiente artístico, díganme si es cierto o no, muestran un patrón, una conducta como la que venimos hablando. ¿O no? ¿Verdad que sí? Ok. Vean, por ejemplo, a un fulano, no digan quién, pero gastan $200,000 en una boda, se fueron a otro país a casar, 2 meses, 3 meses se están divorciando y se están casando con otra persona otra vez, 1 año, 6 meses, otro divorcio, ¿verdad? Puro Jennifer López.
hasta puede rajar, que tiene un museo, ¿verdad? Puede rajar. Pero ¿de dónde sacan hombres que ya van por su quinta esposa, sexta esposa? O sea, ¿de dónde? Del diablo. Sí. ¿De dónde sacan todo eso? Gente de la farándula. Díganme esto, ¿ven ustedes un concierto donde sale una chavala cantando con otra chavala y de repente se besan? ¿Alguien que me explique eso? O sea, nadie me puede negar que ese es el patrón de ellos. Nadie lo puede negar. Son un montón de degenerados, ¿o no? Ok. Entonces, ¿por qué? Porque el mismo ambiente está influido por ciertas potestades, y entiéndanlo bien, huestes espirituales que gobiernan las mentes de todas estas personas. Y así nosotros podemos encuadrar también a los políticos. Ahora, quiero aclarar algo, yo no estoy generalizando, hay rarísimas excepciones, ¿verdad? Porque alguien me puede brincar, hay rarísimas excepciones, rarísimas. Rarísimas, pero desde que yo me acuerdo, desde que yo soy chiquillo, todos los políticos vienen y dicen que nos van a sacar de la miseria. Y más en la miseria está la gente. Como un dicho que dice por ahí, político pobre, pobre político. Entonces veamos cómo los distintos segmentos de la sociedad se manejan con ciertos patrones de conducta. Ustedes no sé si se han fijado. Por ejemplo, se pregunto tal vez a doña Marlene, doña Pilar, ustedes que son mayores que nosotros, ustedes obviamente han vivido, nosotros, Rose y yo, creo que Ale también y Sonia nos hemos topado con lo que sobraba, lo que ya quedaba. Pero la cultura de ahorita no es la misma con la que ustedes crecieron, ¿verdad que no? Esta generación es horrible. Es horrible. Pero siempre hubo maldad y siempre hubo... No, siempre ha habido, siempre hubo. siempre. Pero hoy Es el caos. es total. Usted lo dijo bonito, es un caos. La falta de Dios en el corazón de las personas. Totalmente. Ahí está. Entonces vemos los distintos segmentos en la sociedad cómo se manejan, porque están influidos por la corriente de este mundo que está influenciada por la mente satánica. Y esa, mis hermanos, es la verdadera lucha espiritual. ¿Cómo se ataca esto? Atemos al espíritu ahorita del narcotráfico. No, eso no existe. O sea, eso es un robo. Eso no funciona. Ataron el diablo el domingo y se desató el lunes. Buenos días. Mira, yo pensé que estaba dormida. Eso no funciona. La guerra espiritual no es de esa forma. ¿Cuántos años han estado atando el espíritu del homosexualismo? ¿Cuántos años han estado atando el espíritu del robo, del narcotráfico, de todo eso? Lo ataron un domingo y se desató el lunes. Nadie, ninguno. Oiga, eso, en lugar de detenerse, se ha triplicado. Es más, yo puedo decir que más. Ahora, es que llegó Mónica y Ya lo puso nervioso. ya me interrumpió. No. Nadie puede decir que eso no pasa. Ahora, ¿qué pasó? O sea, ¿cuánta atadera? Hasta con 3 nudos, con el nudo ciego incluso. Y se sigue desatando. ¿Qué pasó? Mis hermanos, esa no es... Buenos días. Pensé que estaba en Guatemala, pastor. Regresamos ayer. Mis hermanos, así no es o no se hace la guerra espiritual. La guerra espiritual, ¿sabe cómo se hace? ¿Lo estábamos viendo? Aquí. Con argumentos Y aquí. de Dios, llegando ¿a dónde? Aquí. A nuestras mentes, a las mentes de las personas, compartiéndoles el evangelio. Ahora, así fue como Pablo se convirtió. Por ejemplo, ustedes no van a encontrar a los discípulos atando a Pablo para que se convirtiera al Señor, ni atando al espíritu de asesinato en ninguna parte para que se convirtiera. Jesús en persona, Él mismo se presenta delante de Dios. Él mismo se presenta. ¿Y qué pasó? Cambia la vida de Pablo, se convierte. Me persigues. Rápido. Escuché la historia de un hombre que estaba en la cárcel porque le iban a predicar. Iban unos pastores a predicar en una cárcel.
Y el pastor le pregunta a este hombre que por qué él estaba ahí. Había matado como de 70 puñaladas a un chiquito de 9 años. Y él le dijo, con lujo y detalle, cómo lo hizo. Ahora, este hombre se convierte. El que mató al chiquito se convirtió de verdad. Tan así que solo estuvo 5 años en la cárcel. Lo dejaron libre por buen comportamiento. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Le dijo al pastor, le dice al pastor, ¿qué vas a hacer? Voy a ir donde los papás del niño, donde ellos. Si ellos quieren que yo regrese a la cárcel, yo me meto a la cárcel. Fue donde los papás a pedirles perdón, a decirles que él había nacido de nuevo. Y les compartió el evangelio. Lo perdonaron y se convirtieron. Se ganó la familia. O sea, ¿quién hace eso? Bueno, a mí eso todavía me emociona, incluso hasta, oiga, porque es increíble. ¿Quién hace eso? Esta historia a mí todavía me conmueve. No puedo, o sea, yo no puedo pasar sin acordarme de esta historia. Es increíble. Mató a un niño de 9 años. ¿Quién hace eso? Nadie. El Señor. Es increíble. Mis hermanos, esta es la manera en la que se hace la guerra espiritual. Y la prueba más tangible de esto que les estoy hablando son ustedes mismos y yo. Ustedes y yo. Cuando entró el evangelio en nosotros, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí están. Ahí está sentado Josué. Josué era malo. Y yo era más malo todavía. Y aquí estamos. Gloria al Señor por eso. De verdad que sí. Pero bueno, sigamos estudiando. Versículo 12 en Efesios 6. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes nos habla de ejércitos, pero noten esto, espirituales. ¿De dónde salieron estos ejércitos? Recordemos, mis hermanos, que Satanás, cuando fue expulsado del cielo, se trajo, dice la palabra, la tercera parte de los ángeles que venían con él. ¿Recuerdan eso, verdad? Huestes espirituales de maldad. Digan todos, por favor, conmigo, de maldad. O sea, no lo escucho. No vengan todos. De maldad. Acá, mis hermanos, en la pantalla. Maldad. La palabra griega para esta palabra es poneria. ¿La ven ahí? Esa es la palabra que aparece ahí. Pero poneria significa depravación, significa perversión, significa, pongan atención, hacer complot. Vean qué interesante. ¿Qué es un complot? ¿Alguien puede decirme qué es un complot? Hay un plan contra plan. las personas. Pero son ideas y artimañas para destruir a una persona, a una sociedad o a un país. Son pensamientos, son perversiones. Ahora, retomemos otra vez. Nuestra guerra espiritual, nuestra lucha espiritual, no solo es contra personas malas. Detrás de eso hay gobernadores, principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Versículo 13. Manda su Biblia, pastor. Pongan sus ojos, por favor, en el versículo 13. Por lo tanto, ahí, en vista de que la guerra y la situación no es para menos, pongan atención, dice, ¿lo tienen? Sí. Por tanto, tomad toda la armadura. ¿Qué dice? Por tanto, tomen la mitad de la armadura. Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar ¿qué? Firmes. Ahora, es estar sólido. Ahora, y esto me recuerda a los 3 jóvenes en Babilonia. Ustedes se acuerdan, el decreto del rey era que al sonar de las trompetas, cuando apareciera eso, tenían todos que hincarse. ¿Qué hicieron ellos? No me hinco, no lo hago. Van para el horno de fuego, hágalo. Es más, échenle gasolina si quieren incluida. Suban a 3 niveles. Sí, sí. Ojo, les cuento una anécdota, también se la escuché. Van unos pastores a Nicaragua. Era un congreso. Pongan atención, es un congreso. No tiene nada que ver. Era un congreso. Cualquier parecido. Entonces dice que está el pastor sentado, como decir aquí, y atrás estaban todo lo que eran los cables del sonido y todo eso. Y ve que unos chiquillos están atrás jugando. Están jugando y corriendo y pasa uno y ¡plum! Cae al suelo y desconecta todo. Se va la luz.
Y los hermanos que están ahí, ellos no están viendo lo que pasa, pero en el momento que eso sucede, el pastor que está presidiendo dice: hermanos, el diablo nos está atacando, empecemos a orar y todos, y Rambo saca la bazooka y zapateando y haciendo y de todo, batallando porque se les había ido la luz. Entonces está el pastor y le dice: vaya, dígale que conecte el cable. Entonces se van, conectan el cable y hacen, viene la luz y hace el pastor: hermanos, triunfamos, el Señor nos dio la victoria, aleluya. Porque todos lo encerramos como que todo es el diablo, todo es eso. Fueron unos chiquillos que desconectaron el cable, mientras aquellos estaban haciendo una atadera y desatadera de cosas. Luego llegó otro hombre, no ahí, en otro lado. Están reunidos en una iglesia, los invitan y están dos pastores reconocidos y de repente, mientras están en todo lo que está sucediendo, meten unos estandartes y van entrando las personas con el estandarte. El estandarte traía la figura de un cordero. Entonces el pastor que está aquí dice: hermanos, pónganse de pie y arrodíllense ante el Cordero de Dios. Todos se pusieron de rodillas, todos. Entonces dice estos pastores que ellos se quedaron así firmes de pie, se quedaron firmes, no se arrodillaron. Y dice que cuando le tocó predicar, lo pasaron por el horno de fuego, porque él no se arrodilló ante el estandarte. Ese no es el Cordero, pero la gente quiere tomar cualquier cosa. ¿Me doy a entender? Sí. Cuando ese tipo de cosas sucedan en la iglesia, en su casa, en su trabajo, ¿ustedes van a mantenerse erguidos o se van a arrodillar? No me contesten. Eso se los dejo para ustedes. Cuando vengan esos pensamientos y esas ideas contrarias, ¿qué van a hacer? ¿Se van a arrodillar? ¿Ah? ¿Qué va a hacer usted? Ese es el punto. Pablo nos quiere enseñar, versículo 13 y 14. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Digan todos lomos. Lomos. Cuando nosotros decimos lomos, es enceñir nuestros lomos, pensamos en la espalda, es esta parte. ¿Estamos? Pero lomos en el original nos habla de entrañas, de lo más adentro. Oscus. Ya está. Gracias. Habla de los órganos vitales que tenemos dentro de las entrañas. Se habla de que los lomos, por ejemplo, de Abraham, salió todo del linaje de la fe. Así que ustedes y yo somos parte de ese linaje. Cuando habla de lomos, habla, recuerden, de entrañas. ¿Y qué significa ceñir vuestros lomos? Desde lo más profundo de tu ser. Ceñir, dice la palabra, ceñir vuestros lomos ¿con qué? Se lo sabe de memoria el pastor. ¿Con qué? Con la verdad, gracias. ¿Sí? Con la verdad, es decir, Jesús habló de que el Padre, ¿qué busca? La verdad. El Padre dice que busca adoradores en espíritu Y en verdad. y en verdad. Que lo adoren en espíritu, o sea, desde lo más profundo del ser humano. Y en verdad, ¿qué significa? La verdad de la palabra de Dios. Ahora, tenemos órganos vitales, les acabo de decir, en el cuerpo está el corazón, etc. Jesús habló que el corazón es donde salen ¿qué? Los adulterios, los homicidios, las blasfemias. ¿De dónde salen? Del corazón, de las entrañas de las personas. Por eso dice, y escuchen bien, la lucha que tenemos es a muerte. Es a muerte. Pero ustedes y yo tenemos que ceñir nuestras entrañas con la verdad. Y esta palabra verdad en el griego significa ser fieles en doctrina. ¿Pero cuál doctrina? La doctrina del Evangelio. Correcto. Habla de conducta, habla de creencia, habla de doctrina, pero habla de conducta. Es decir, que lo que usted dice que usted cree y lo que yo digo que yo creo, tenemos que apoyarlo con nuestra conducta.
Porque esa es la mejor arma contra la mentira y la falsedad. Por eso Jesús habló de adoración en espíritu y en verdad. Ahora fíjense, las costillas. Voy más rapidito para ir finalizando. Dios es bien sabio, las costillas. Aquí, en la parte del pecho y toda esta parte, aquí, ¿ustedes tienen costillas ustedes? Sí, obviamente. Entonces se tienen. En esas partes de aquí del pecho, el tórax, están los órganos vitales más importantes. El corazón, el hígado, el estómago, los pulmones, todos están protegidos por las costillas. Si ustedes se fijan, ahí están. Ahora, Dios es bien sabio. Por eso Pablo tomó esta analogía de un soldado para enseñarnos que debemos de proteger nuestro corazón. Cuando una persona es chichosa, por ejemplo, ustedes han visto que alguien que es enojado le dicen que es visceral. Ajá. Ajá, que es visceral, de las vísceras, del interno. Y la Biblia dice que nosotros debemos de tener, tomar dominio de nosotros mismos. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la escritura. Ceñidos vuestros lomos, vuestras entrañas con la verdad, con la fidelidad a la doctrina, que tu conducta vaya de acuerdo con lo que tú dices creer, que tus órganos vitales estén protegidos de los engaños de Satanás. ¿Protegidos con qué? Con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y cuál verdad? ¿La verdad de ustedes? No. ¿La verdad de Platón? ¿La verdad mía? ¿La verdad del pastor? No. ¿La verdad de quién? La verdad de Dios, la verdad del versículo 14. Y vestidos con la coraza de justicia. Digan todos coraza. Coraza viene del griego tórax. De donde se desprenden, no les voy a decir. Tórax. Ajá. Tórax, que significa pecho. Ahora, vean la coraza otra vez del soldado. Dice que esta coraza cubre todo el pecho. ¿Se acuerdan ustedes de los soldados romanos? Más que nada en las películas, cómo los vestían a los soldados. Se ponían esa coraza, les protegían el pecho. Cualquier flecha que podía venir hacia ellos daba en la coraza, y esa coraza era de acero, no traspasaba, o sea, no le pasaba nada. Y protegía los órganos vitales de la persona. Ahora, entonces, habla de coraza que protege el pecho, los signos vitales. Pero ¿por qué dice coraza de justicia? Aquí justicia, por favor, ¿no? Aquí justicia viene del griego, ¿qué dice ahí? Dikaiosune, Eso. que significa justificación. ¿Y qué es la justificación? ¿Lo digo? ¿Ya? Es el acto por medio del cual Dios te declara a ti y a mí sin pecado, limpio por su sangre, inocente, no por obras, sino por fe. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo se aplica esto? Voy a darles un ejemplo. Ustedes son salvos por fe, no por obras. Viene el enemigo y te dice, ¿ustedes creen que ustedes son salvos? ¿Qué le dicen ustedes? Sí, sí soy salvo. Y él le dice, no, miras que no, no es cierto. Dios te mintió porque a usted nadie lo quiere. Es más, el pastor ni lo saluda a usted cuando usted está aquí. Entonces, usted comienza a dialogar como lo hizo Eva con el enemigo, y el enemigo le dice, nadie te hace caso. Es más, vea que cuando todos dice el pastor, salúdense, nadie lo saluda a usted. Y ya el enemigo comienza a hacer de las suyas. Nadie te quiere, no eres salvo, es mentiras. O sea, usted ya se le olvidó lo que usted hizo hace 15 años atrás. ¿Se acuerda cómo atropelló a aquel muchacho en bicicleta? Lo estoy hablando por mí, ¿es en serio? Sí, me pasó a mí, atropellé a un muchacho. Pero fue hace mucho antes de... Y usted dice, ay, sí, qué malo que soy. No estás perdonado, le dice Satanás. Ahora, esta idea ya penetró. Ahora necesitas creer la palabra de Dios. Ahora, porque esa es el arma de ataque. ¿Y qué dice la Biblia? Que somos más que vencedores. ¿Qué más dice la Biblia? Que en Él, que el que está en Cristo, Nueva criatura. ¿qué más dice la Biblia? Que en Cristo no hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿No dice así la Biblia? ¿Y qué quiere decir Satanás? Muerte, condenación, duda,
Y si ustedes se ponen a dialogar con él, te vas a ir pollito. Pollito. Para eso sirve la coraza, mis hermanos, ahora sí. La coraza de justicia. Yo soy salvo. El enemigo viene y te dice: no, usted no es salvo, Josué. Yo soy salvo y punto. Ya, ahí murió. Ah, ¿te crees súper salvo? Pues sí, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Cristo hizo en mí. Pero ¿cómo fue que peleó Jesús? ¿Cómo peleó Jesús la lucha con Satanás? ¿Se acuerdan lo que les dije de Jesús cuando estaba en el desierto? ¿Cómo fue que peleó Jesús? Fue tentado. Sí, pero Jesús la peleó con argumentos. Jesús le decía: escrito está, y luego venía con la misma palabra lo que lo hizo engañar. ¿Se acuerdan que les dije que le digo: bueno, lánzate al vacío, escrito está también? ¿Se acuerdan? Bueno, Jesús le dijo: también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús supo cómo defenderse. Ustedes y yo tenemos que saber cómo defendernos. Entonces, coraza de justicia, ¿qué es? ¿Qué más sigue? Y calzado los pies. ¿Qué dice ahí, Josué? Pupodeo. Calzando los pies. Calzados, del griego pupodeo. Esta palabra calzados, vean qué interesante. Esta palabra calzados, que se usa para calzados, que metafóricamente dice el diccionario griego que tiene dos significados. Una es sujetar bajo nuestros pies. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús dijo en algún momento: hollarán serpientes y escorpiones, y las pisarán? Ok, escuchen este versículo: hollarán serpientes y escorpiones, y contra toda fuerza del enemigo. Escuchen esto, para que esto les quede en la cabeza: contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué tiene que hacer uno? Es creer o dudarlo. Porque hay que creer de que... Ahora, calzados los pies firmes, o sea, sólidos. La otra definición es para referirse a firme. Calzados los pies con el apresto. Vean los soldados. Ahora ahí está. Los soldados tenían que tener unos zapatos duros. Vean la suela. Tenían unos como clavillos, cabezas de punto, como clavillos. Tenían que ser zapatos duros porque estos hombres corrían por las montañas y ellos tenían que andar por piedras y todo ese tipo de cosas, y tenían que ser suficientemente duros y firmes para que no los lastimaran la planta de los pies. Escuchen esto, lo que quiere decir el apresto, significa disposición. ¿Saben qué interesante lo que significa el apresto? Disposición, es decir, ustedes y yo tenemos que estar dispuestos, entendidos. Significa preparación, pero también se traduce por fundamento o cimiento. ¿Ven qué interesante? Fíjense bien lo que dice: calzados los pies con el apresto, con el fundamento, el cimiento del Evangelio de la paz. ¿Saben qué es lo único que le va a hacer caminar sólido en esta vida a ustedes y a mí? El Evangelio de la paz. El Evangelio de Jesucristo. Por eso dice calzados los pies. Y usted puede manejar lo que usted sea, lo que sea, pero tú vas a estar sólido caminando en el Evangelio de la paz. ¿Entendieron eso? ¿O me devuelvo? No, me dicen que no. Vamos a ver. Si ustedes caminan en sus propias ideas, en sus filosofías de hombres, se van a lastimar los pies, se van a caer y no van a poder caminar, y se les van a hinchar los pies. Y así es como llega el enemigo y te corta la cabeza. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, el Evangelio es el cimiento sólido donde nosotros debemos pararnos firmemente y estemos sólidos. Versículo 16: y sobre todo tomad el escudo. ¿Quién va a tomar el escudo? ¿Dios o usted? Bueno, nosotros lo vamos a tomar. Digan todos: escudo. Escudo. Tureos. Esa es la palabra que aparece en el original. Y pongan ojo que esta palabra, originalmente esta palabra se utilizaba o daba el significado de una piedra que tapaba la entrada de una cueva, originalmente.
Así como cuando a Jesús lo metieron en la cueva después de que muere, ellos sellan la entrada a la tumba con una puerta, y es decir, nadie, estaba hecha de tal forma que nadie la podía abrir, nadie podía entrar, nadie la podía penetrar, era imposible entrar. Además era una piedra muy pesada. Y escuchen esto, lo que dice: sobre todo tomen el escudo ¿de qué? El escudo de la fe. Por eso la idea es que nadie la podía mover. Vean, posteriormente el escudo, cuando nosotros vemos la figura de un soldado romano, los escudos que ellos usaban, por ejemplo, si un soldado medía 2 metros, ellos fabricaban el escudo a 2 metros 20. Y tenía más o menos una forma como de un pico así, abajo, hasta que se iba abriendo. Tenía que ser un poquito más grande, y más o menos así. Yo no sé si así. Esta no es que no lo logré encontrar, no pude. Y terminaba con pico. Entonces, cuando los soldados iban a la guerra, como en las películas que todos hemos visto, unos se tiraban y otros esperaban, y en ese plan. Pero inmediatamente se acuerdan que el general decía: levanten los escudos, porque venían las flechas, todos levantaban los escudos. Y como eran más altos, los protegían a todos las cabezas y les protegían hasta los pies. Escuchen bien lo que dice Pablo, donde toma la analogía del soldado. Sobre todo tomen el escudo de la fe, porque al que cree, dice la palabra, todo le es posible, pero que sin fe no van a poder recibir nada. Es más, les basta un poquito de fe, como el de un grano de mostaza, para que ustedes puedan pelear la guerra. Y en este caso, el escudo de la fe. Pero, ¿para qué sirve el escudo? Con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. El soldado romano en esos tiempos libraban batallas, ustedes los van a ver, las flechas venían encendidas, ¿verdad? Generalmente, y las puntas que las encendían, ellos llevaban, vamos a ver, estas las llevaban con las flechas con el propósito de poder, ellos tiraban las flechas, los enemigos, desde adentro de las fortalezas, con el propósito de que cayeran obviamente en ciertas casas y en las personas, para que las casas se quemaran y también penetraran a los soldados, pues. Y que cayeran en lugares que se pudieran quemar y que todo fuera... ¿Ustedes saben qué causa el fuego? ¿Por qué hacían eso? Porque el fuego lo que causa es confusión, necesitaban que todos se volvieran locos. De esta manera el enemigo podía entrar, pero los soldados, como dije, también eran penetrados por los dardos de fuego. Sobre todo tomen el escudo de la fe, ¿sí? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿Y cómo se aplica eso? ¿Qué significa metafóricamente, o hacer una aplicación espiritual de los dardos de fuego? ¿Cómo son lanzados? Primero, vienen en diferentes paquetes, en diferentes presentaciones, sabores y tamaños. Viene a manera de tentaciones de todo tipo, económicas, sexuales, por bienes materiales, vienen por mentiras, para que ustedes, por ejemplo, sigan una mentira, para que sigan engaños, viene por todo tipo de presentaciones, mi hermano. Los dardos de fuego que son diseñados para destruir, para causar caos en la vida por medio de un incendio, y que ustedes y yo seamos destruidos por medio de eso. Por eso hay que utilizar el escudo de la fe. Entonces, ya llevamos el apresto, la coraza, el escudo de la fe. Ahora, tomad el yelmo, vamos finalizando. ¿Lo ven ahí? Sí. Periquefalaya, ¿qué palabra? Que significa alrededor de la cabeza, en palabras más sencillas, es un casco. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tienen ustedes en la cabeza? No me digan que el pelo. ¿Qué fue lo que pensé? No, el cerebro. El cerebro. ¿Qué tiene el cerebro? Es donde se generan. Recuerden que desde que iniciamos el pensamiento, que es la verdadera batalla espiritual, está en nuestra mente. ¿Qué tenemos en la cabeza? Nuestro cerebro, que es donde se generan los pensamientos, donde está el raciocinio, donde está el entendimiento, donde está la capacidad de pensar, de tomar decisiones, de mirar, de razonar y de entender. ¿Está en dónde? En la cabeza. Hasta hay dichos que ustedes han escuchado, dichos que dicen, dele duro y dele en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza?
De una, sí. Dele duro. ¿Por qué en la cabeza? Un motociclista cuando se estrella, ¿qué es lo que se golpea? La cabeza. Cuando alguien choca en un carro, ¿qué se golpea? ¿Dónde es el impacto? En la cabeza. Cuando la gente se cae, como dije también, ¿qué es lo que le rebota? ¿Verdad, José? Le ha rebotado bastante. Cuando lo atropellan a una persona también. Hay un principio en la Biblia incluso que dice, hiera el pastor. Hiera el pastor y las ovejas, ¿qué pasarán? Se dispersarán. O sea, denle en la cabeza al pastor y el cuerpo se mueve. Escuchen bien. Aquí arriba, nosotros tenemos que tener una protección. ¿Y qué es el yelmo? Es el casco para proteger de las piedras que tiraban y de todo lo que le tiraban a los soldados. Y el casco los protegía. ¿Por qué? Porque protege la cabeza. Y nosotros necesitamos proteger la cabeza con el yelmo. Ahí está. Con el yelmo de la salvación. ¿Qué quiere decir? Con esto finalizo. ¿Qué quiere decir? Salvación es la liberación que Dios hizo del alma suya y del alma mía de la condenación del infierno. Y esa salvación que ha traído restauración, nos ha traído liberación y nos ha traído bendición y ha traído crecimiento, nos ha traído madurez y nos ha traído bendiciones de Dios. Ahora, fíjense, la cabeza tiene que estar llena con todo lo que es la doctrina de la salvación. ¿Y en qué consiste? De que fuimos librados y de que nunca nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios. Todos estos pensamientos de Dios, ¿en dónde deben de estar? No me digan que en la Biblia. No, la cabeza. ¿En dónde? La cabeza. En nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, porque es justo ahí donde Satanás va a lanzar sus dardos más ardientes para destruirnos. Y finalmente, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y escuchen bien esto, todo lo que hemos visto, el calzado, el escudo, la coraza, son utensilios de guerra para protección y defensa. Pero solo hay un instrumento ofensivo para la guerra. ¿Cuál es? La que está ahí, la espada de Dios. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Son los pensamientos, son los argumentos de Dios, son las ideas de Dios. Entonces, ¿cómo es nuestra lucha contra las huestes espirituales, contra gobernadores? Son con ideas, de pensamientos, de argumentos. Y escuchen, voy a repetir esto. Y ya terminamos, estamos terminando. Toda filosofía, todo lo que vean en la televisión cristiana o no cristiana, en la radio, lo que oigan en la universidad, que venimos del mono o no, lo que ustedes escuchen, todo está formado de ideas y de argumentos, pensamientos. Ahí está nuestra lucha. Todo eso lo debemos de pasar por el crisol de la palabra de Dios. Ahí está la guerra. ¿Estamos, mis hermanos? Gracias por su tiempo. Vamos a orar. No sé si pasó los otros. No, ya vi por qué no. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a darle gracias al Señor y le vamos a decir al Señor, Padre bendito. Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor. Y delante de ti, Señor, vamos a encomendarte, Señor, que hoy todo lo que hemos visto, todo lo que hemos aprendido, Señor, que todo lo que nosotros tengamos dentro de nosotros, dentro de nuestras ideas, dentro de nuestros pensamientos, que todo sea pasado, Señor, que todo sea pasado, Señor, por el crisol de fuego, Señor, de tu palabra, Señor. Que cualquier pensamiento, cualquier idea, Señor, que sea yo o sea mis hermanos,